ocurriría si te dijera que las alucinaciones de la inteligencia artificial pues no son un bug, sino que son una característica inevitable del sistema? Hola, mi nombre es Esther y en el vídeo de hoy voy a analizar un paper de OpenAI que demuestra matemáticamente por qué los modelos del lenguaje deben alucinar y cómo el problema real no está donde realmente todos nos pensamos. Imagina que le preguntas a ChatGPT cuándo nació Pau Gasol. En 3 intentos diferentes te da 3 fechas distintas: 6 de julio del 80, 15 de julio del 81 y 1 de julio del 80. La fecha correcta es 6 de julio del 80, pero el modelo inventa variaciones. ¿Por qué la inteligencia artificial no dice simplemente "no lo sé" cuando no estás segura? Este paper, titulado Why Language Models Hallucinate, viene de un equipo de OpenAI liderado por Adam Kallai, junto con investigadores de Georgia Tech. Publicado en septiembre del 2025, ofrece la primera explicación matemática rigurosa de por qué las alucinaciones son inevitables en los modelos de lenguaje actual. Los autores no tan solo explican el origen del problema, sino que proponen una solución que, aunque no lo parezca, es bastante más sencilla de lo que nos podemos llegar a imaginar y que la industria se está resistiendo un poquito a implementar. Para entender la razón de ello, necesitamos primero comprender cómo aprenden estos modelos. En el paper, los autores proponen una analogía muy clara. Los modelos de lenguaje son como estudiantes haciendo selectividad o el examen de ingreso a cualquier universidad. Cuando no saben la respuesta, ¿qué es lo que hacen? Pues intentan adivinarla. ¿Por qué? Pues porque el sistema de calificación al final los acaba recompensando por adivinar. Pongamos un caso de un examen que puntúa de la siguiente forma. Si aciertas, obtienes un punto, y si fallas o dejas en blanco, 0 puntos. Bajo este sistema, estadísticamente siempre conviene adivinar, es decir, rellenarlo absolutamente todo y ver si aciertas. Y si cuela, cuela, y si no, pues no has perdido nada. Pues bien, los modelos de lenguaje están permanentemente en este tipo de modo examen, optimizados para maximizar su puntuación en los benchmarks que penalizan esa incertidumbre. Piénsalo, si un modelo dice "no lo sé", obtiene 0 puntos. En cambio, si se inventa una respuesta plausible y tiene alguna probabilidad de acertar, pues puede que llegue a obtener un punto. La matemática es muy clara. Siempre es mejor inventar que admitir la ignorancia, es decir, que dejarlo en vacío. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué es matemáticamente inevitable que los modelos cometan estos errores, incluso aunque les demos los datos perfectos? El paper demuestra algo contraintuitivo. Incluso con datos de entrenamiento perfectos, sin ningún error, los modelos deben generar errores. Para entender por qué, vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte, porque generar es más difícil que verificar. Punto. Piensa en esta diferencia. Es mucho más fácil reconocer si un texto está bien escrito que escribirlo tú mismo. Es más fácil identificar un cuadro de Picasso que pintarlo. Es más fácil saber si una receta está bien explicada que crearla desde cero. Los autores demuestran matemáticamente este principio. Imaginemos que un modelo tiene que decidir si una respuesta es correcta o incorrecta. Es decir, esto es una decisión binaria simple, o 0 o 1, o correcto o incorrecto. Digamos que acierta el 90% de las veces. Ahora, cuando ese mismo modelo tiene que generar una respuesta, no tan solo debe tomar una decisión, sino cientos de microdecisiones encadenadas. ¿Qué palabra uso? ¿Esta información es correcta? ¿Es coherente con lo anterior? Y cada pequeño error se va acumulando. Así que el paper establece una fórmula matemática, que es que la tasa de error al generar es mínimo 2 veces mayor a la tasa de error al verificar. Si fallas al verificar 1 de cada 10 veces, al menos fallarás 2 de cada 10 veces generando. Es una ley matemática inevitable. Pero esto no se acaba aquí. Hemos dicho que teníamos 2 partes. Y es que hay otro problema un pelín más sutil. Pensemos en el cumpleaños de Shakira, 2 de febrero del 77. ¿Cómo aprende esto un modelo? Si este dato aparece 100 veces en los datos de entrenamiento, pues vale, el modelo coge y lo memoriza. Pero ¿qué pasa si aparece solo una vez? El modelo no tiene suficiente evidencia estadística para estar seguro. Es como intentar aprender el número de teléfono de alguien viéndolo una sola vez. Probablemente lo olvidarás o habrá algún número que te acabará bailando. El paper demuestra algo bastante demoledor. Si el 20% de los hechos en los datos de entrenamiento aparecen solo una vez, lo que son los singletons, el modelo alucinará al menos el 20% de esos hechos.
no importa cuán avanzado sea el modelo, es una limitación estadística fundamental. Estos dos problemas, el de la dificultad inherente en general y la imposibilidad de aprender hechos únicos, crean una base matemática para las alucinaciones. Pero además hay tres categorías específicas de errores que van agravando este problema y que se convierte en una bola de nieve. Primero de todo, la incertidumbre epistémica. No hay patrón que aprender. Algunos datos son arbitrarios por naturaleza. El número de teléfono de Alejandro Sanz, la matrícula del coche de Pedro Almodóvar o el nombre del perro de tu vecino. No existe ningún patrón lógico que permita deducir estos datos. Entonces el modelo aquí solo puede memorizarlos si los ve las suficientes veces o bien admitir que no tiene ni idea. El segundo tema es la arquitectura inadecuada. El modelo no está construido para la tarea. Pregunta a GPT-4 cuántas letras R hay en ferrocarril. Pues es muy probable que acabe fallando. ¿Por qué? Porque estos modelos no procesan letras individuales. Ya lo expliqué en otro vídeo. Lo que hacen es dividir las palabras en token. Ferrocarril. Es como pedirle a alguien que cuente letras mientras solo puede ver sílabas borrosas. Y esto no es algo nuevo. En los años 90 los modelos de trigramas solo podían considerar 3 palabras consecutivas. Si una oración dependía de algo dicho 5 palabras atrás, pues el modelo pasaba olímpicamente del tema. No era una falta de datos, sino una pequeña limitación estructural que tenía el diseño. Y luego también existe la imposibilidad computacional. Algunos problemas son irresolubles de base. Hay problemas que ningún ordenador puede resolver de forma eficiente. Es como pedirle al modelo que descifre un mensaje encriptado sin la clave. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing necesitó información sobre la configuración de los rotores de Enigma para poder descifrar mensajes. Sin esa clave era matemáticamente imposible saber qué narices decían los alemanes. Los modelos actuales se enfrentan al mismo límite. Hay problemas que requieren información específica, una clave o un tiempo computacional infinito. No es que el modelo sea malo, es que la tarea es matemáticamente intratable. Y estos tres factores, datos sin patrón, arquitecturas limitadas y problemas computacionalmente imposibles, explican por qué las alucinaciones son inevitables en el preentrenamiento. Pero uno puede pensar que la solución pues está en la siguiente fase. Oye, cuando refinamos estos modelos con la supervisión humana, pues vamos a solucionarlo. Pero aquí viene la sorpresa del paper, y es que este refinamiento, en lugar de resolver el problema, ¿qué es lo que hace? Lo agrava. ¿Por qué? Veamos qué sucede después de este preentrenamiento. Una vez que el modelo aprende los patrones básicos del lenguaje, entra en una fase de refinamiento con participación humana, ¿vale? Hay gente, personas como tú y yo, que revisan las respuestas del modelo y las clasifican como útil o inútil, correcta o incorrecta, apropiada o inapropiada, binario. Este proceso es el Reinforcement Learning from Human Feedback. En teoría debería hacer que el modelo sea más preciso y confiable. En la práctica pues está creando un problemilla. ¿Por qué? Porque aunque los humanos tratan de mejorar las respuestas del modelo, sigue siendo evaluado con los mismos exámenes de siempre, que son los benchmark de la industria. Y estos benchmark tienen el defecto fundamental que hemos comentado al principio. Tratan un no sé como un fracaso, igual que un error. Esta forma de hacerlo puede reducir algunos tipos de alucinaciones, especialmente lo que son teorías conspiratorias o conceptos erróneos que son muy comunes y mundanos. Pero el problema fundamental persiste. Y persiste porque después del preentrenamiento, donde el modelo aprende estadísticamente del lenguaje, viene el postentrenamiento, donde lo optimizamos para pasar exámenes, no para ver si realmente el modelo funciona bien o no. Y esos exámenes recompensan adivinar. Los autores analizaron todos los benchmarks populares y en todos se usa clasificación binaria. Todos penalizan en no lo sé exactamente igual que si una respuesta es incorrecta. Y estamos literalmente entrenando a los modelos para que mientan con confianza. El paper presenta evidencia contundente. GPT-4 está bien calibrado después del preentrenamiento, sabe cuándo no sabe, pero pierde esa calibración después de esa fase de retroalimentación humana. Los histogramas muestran cómo el modelo pasa de estar bien calibrado a ser excesivamente confiado. Si el problema es el sistema de evaluación, ¿cuál debería ser la solución? La propuesta de los autores para resolver este problema es bastante sencilla. Simple y llanamente, cambia la forma de evaluar los modelos. En lugar de utilizar exámenes que solo admiten correcto o incorrecto, 0 o 1, se introduce lo que se llamarían objetivos de confianza explícitos. Imagina que cada pregunta del examen incluye las siguientes reglas. Si respondes correctamente, sumas un punto. Si te equivocas, pierdes puntos. Y cuanto más seguro estés de la respuesta, mayor penalización por haberte equivocado. Pero en cambio, si dices no lo sé,
te quedas con cero, ni sumas ni restas. Esto cambia por completo los incentivos. De repente inventar una respuesta ya no es rentable. Ser honesta con tu incertidumbre te da mejor resultado que intentar adivinar con seguridad. El paper incluso plantea distintos niveles de confianza. Si el sistema tiene un 50% de confianza, el fallo restaría un punto. A un 75%, 2. Y con un 90% la penalización sería de 9 puntos. De hecho, este sistema es uno muy parecido al que yo utilizaba en los exámenes tipo test en la universidad o de respuesta corta. Y es que simplemente si fallabas, pues te restaban un punto. Obviamente siempre la probabilidad jugaba a tu favor y siempre decías, bueno, pues si me equivoco en no sé cuántos, vale. Pero no respondías a todas, acabas respondiendo a aquellas en las que dudabas en 2 respuestas. Con este esquema, los modelos tendrían un incentivo real para decir no lo sé cuando no están seguros, en lugar de inventar con toda la confianza del mundo lo que les dé la santísima real gana. Y ahora bien, aquí viene la siguiente fase, que parece muy sencillito la solución, pero ¿qué debemos hacer? Porque el problema no es un problema técnico. En teoría podríamos empezar a utilizar este nuevo sistema de evaluación mañana mismo, pero la realidad es que la industria está atrapada en un ecosistema de benchmarks e inversores que están premiando justo lo contrario. Estamos en un síndrome del casino plenamente. Imagina 2 modelos. El primero, que es prudente, que responde no lo sé cuando realmente no sabe. Y el segundo, que inventa con toda la confianza del mundo. ¿Cuál crees que va a ganar en los rankings actuales? El segundo, porque en todos los exámenes de hoy el no lo sé cuenta igual que un incorrecto. Y mientras los laboratorios de IA sigan compitiendo en esos rankings, nadie quiere ser el primero en quedar peor que la competencia por admitir que no lo sabes. Así que el resultado es una especie de bola de nieve. Todo el sector entrena sus modelos para adivinar antes que reconocer un límite solo para quedar bien en esos benchmarks. El estudio lo deja muy claro, y es que tan solo no basta con crear nuevos benchmarks especializados en medir alucinaciones. Los benchmarks principales son los que dominan actualmente los titulares y los gráficos de comparación, así que mientras que estos sigan castigando la incertidumbre, los modelos seguirán alucinando. Y cambiar esto requiere un acuerdo entre toda la industria, incluidos inversores. Y ese es un gran reto que va muchísimo más allá que la ciencia. Así que lo que está claro es que hay 3 mitos que, por mucho que nosotros queramos, no van a acabar resolviendo este problema. Siempre hemos pensado que las alucinaciones se resolverán con más datos, y no en todos los casos. El problema ya hemos visto que es matemáticamente fundamental. Para hechos arbitrarios sin patrón, más datos no ayudan. Los hechos raros seguirán generando errores. También decíamos, mejores modelos no alucinarán. Mientras optimicemos para benchmarks binarios, cualquier modelo acabará alucinando, o sea, es un problema de incentivos y no tanto de capacidad. Y otro de los mitos que escuchamos muchísimo es el postentrenamiento lo resolverá todo. Y como ya hemos visto, es totalmente al contrario, puede llegar a empeorar la calibración, porque los modelos se vuelven muchísimo más confiados en sus errores. Este paper no es simplemente un análisis técnico, sino que es una advertencia, ya que nos indica que las alucinaciones no son un bug que podamos ir parcheando con las próximas actualizaciones del modelo, sino que son una consecuencia matemática inevitable de cómo estamos evaluando los sistemas. Existe una solución, es implementable, se puede hacer, es factible, pero requiere un cambio fundamental en cómo medimos el éxito de estos modelos. Y esto requiere valorar la honestidad intelectual sobre las apariencias de omnisciencia. El futuro de la IA confiable no depende de los modelos más grandes o de más datos, sino de cambiar esos incentivos, y ese es un problema muy humano y nada técnico. Así que la próxima vez que una IA te dé una respuesta muy segura sobre algo específico, fecha, dato o hecho, pregúntate, ¿realmente lo sabe o solo está apostando porque el sistema nunca le entrena para decir no lo sé? ¿Qué prefieres tú? ¿Un asistente que parezca saberlo todo y que te mienta frecuentemente, o uno que admita sus limitaciones y sea confiable cuando responde? Muchísimas gracias por llegar a este final. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete en el canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!